Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28, hablando de salud con los médicos, con el doctor Jordani Rodríguez y con el doctor Milcíades Díaz. El Colegio Dominicano de Médicos, el Colegio Médico Dominicano, sigue con el grito al cielo con el tema de los salarios, de los galenos, de los médicos. ¿Cómo es posible garantizar buenos servicios de salud cuando un médico no está ni siquiera mínimamente bien pago? A tal punto que en el sector público, a partir de los últimos acuerdos con el gobierno, un médico general gana un salario de 33,000 pesos. ¿Para qué alcanzan 33,000 pesos? Y un especialista gana 40,000 pesos. Esa es la escala salarial de hoy en el sector público. Sin embargo, en la clínica privada, en la gran mayoría de las clínicas privadas, de acuerdo a las informaciones que publica la prensa de hoy, ofrecida por el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, la mayoría de los médicos ganan menos de 18,000 pesos. Es decir, prácticamente igual que un maestro en el campo. Y sin denigrar a los maestros que hacen una de las mejores labores, porque si el médico sabe lo de medicina, es porque tuvo maestro. Y si una persona hoy sabe firmar, o sabe contar, sumar, restar, sabe escribir, es gracias a la labor de un maestro. Es decir, el trabajo de un maestro es un trabajo digno, incluso hasta cuando pudiera ser con una calidad cuestionable que depende incluso de lo que pasa en la sociedad dominicana. Aún así, la labor de un maestro es una labor digna, es una labor encomiable. Pero no es posible que un médico gane menos de 18,000 pesos en una clínica privada donde tiene que trabajar demasiado. Que poco ahí es demasiado. 18,000 pesos. Entonces, en esas condiciones, un médico no puede dar lo mejor de sí. No puede aunque quiera. Porque hoy en día la vida está asignada por el mercado, por el negocio, por el comercio. Y al negocio, al comercio, al mercado se va con dinero. No se va con buenas intenciones. Ya los tiempos en que un médico en una zona rural trabajaba y el campesino le llevaba de agradecimiento los huevos, la yuca, la gallina, esos tiempos pasaron. Esos tiempos pasaron. En esas condiciones no es posible un buen servicio profesional en el área de la salud. O sea, aquí podemos teorizar mucho sobre orientación en uno que otro problema, pero si los médicos no tienen ese problema vital resuelto, no es mucho lo que pueden hacer aunque quieran. Sin embargo, los que manejan el negocio de la salud, las aseguradoras de riesgo de salud, esas se quedan con la gran tajada. Cuando uno ve la cifra por año de lo que declaran o de lo que fueron sus ganancias, son cientos y cientos de millones de pesos que se llevan las aseguradoras de riesgo de salud sin aportar prácticamente nada, porque son una intermediación. Y en esta sociedad nuestra, la intermediación se lo lleva todo. Cuando uno coge y estudia lo que se ganan los intermediarios, por ejemplo, en el sector agropecuario, que no son ellos los que siembran, que no son ellos los que corren riesgo de invertir para obtener una cosecha, el intermediario no invierte para producir arroz, ni para producir aguacate, ni para producir yuca, maíz, cebolla, ajíes, pepinos, repollo. No, el intermediario no corre riesgo cuando entra el proceso de producción. El riesgo lo corre el productor. Y si hay una actividad económica de muy alto riesgo, es la agropecuaria. Y lo que hacen de intermediario ahí, no invierten. Yo recuerdo años 1987, 1988, Adriano Roa, el senador,
que además estudió economía en INTEC, aunque no llegó a terminar la carrera, pero se formó como economista. Hizo unos estudios de lo que se quedaba en la comercialización, en la intermediación. Hubo un momento en que esto llegaba a 1.887 millones de pesos de la producción agropecuaria, agrícola, no la agropecuaria, la agrícola, que se quedaba en manos de los intermediarios. Y al productor, al carajo. Lo propio pasa con los intermediarios de los servicios de salud, la llamada ARS o ARS, aseguradora de riesgo de salud. Se lo llevan todo. Por ejemplo, ¿sabe una información? Los beneficios de la ADAR. Al final del periodo de gestión, los resultados financieros de las firmas incorporadas en ADAR establecen que a este en conjunto y por todas sus operaciones económicas solo le correspondieron beneficios netos de 793.68 millones. 793.68 millones a 2 o 3 empresas de intermediación de servicios de salud. Y a los médicos le pagan ¿qué? Menos de 18,000 pesos al mes. Entonces, así no se puede hablar de salud en la República Dominicana. Si el Estado no asume el control del negocio de salud, el pueblo dominicano no tendrá salud. Viene entonces el San Benito. Esta es una sociedad abierta. Es una sociedad de libre mercado. No nos pueden impedir que nosotros intervengamos en los negocios de la intermediación de los servicios de salud. La lógica del capital o del capitalismo, de este capitalismo salvaje. La ley 87-01, la ley de salud, o de seguridad social, no de salud. La ley de salud es otra. La ley de seguridad social, en su esencia, ¿qué es lo que garantiza la ley de seguridad social? Los negocios. ¿De quiénes? De los de arriba. Por eso entonces, los dueños de los bancos vinieron a invertir en la seguridad social, porque es un gran negocio. Pero no quieren pagar salarios honorables a los médicos, que son el ente fundamental en el servicio de salud. Sin médico, sin enfermera, sin bioanalista, no hay servicio básico de salud. No hay servicio especializado en materia de salud. Pero los médicos, las enfermeras, las bioanalistas y el personal de apoyo en los centros de servicio de salud, clínicas y hospitales, salarios de miseria. Salarios de miseria. Profesionales que están llamados ¿a qué? A salvar vidas y a servir unos conocimientos para contribuir a darle más calidad de vida al ciudadano. Pero como trabajadores no importan, no interesan al sistema. Al sistema solo le interesan los que tienen intereses, los que tienen capital. Es una sociedad que está estructurada para el capital, no para el ser humano. Entonces, así no se puede. Por eso entonces, uno se encuentra con las informaciones de que siempre las aseguradoras de riesgo de salud y su entidad corporativa, la ADAR, andan siempre pensando en cómo van a ajustar los costos. Porque sus costos de operación son altos. ¿Altos de qué? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuántos empresarios intervienen ahí? ¿Y cuál es el monto de los beneficios? 793 millones, 800 millones de pesos en el año. Pero si usted va a los intermediarios como son los bancos, ¿cuál es la declaración de las ganancias? El banco que menos gana al año declara que se ganó 1.800 millones de pesos netos, pero tienen el olfato, la perspicacia empresarial del negocio para evitar que le contabilicen la ganancia, entonces la invierten
Y por eso que invierten, no pagan impuestos. Una ganancia neta después de pagar los impuestos de 1.800 millones en el año. Usted coge lo del Banco Popular, por ejemplo, y cuántos miles de millones dicen que invirtieron. Porque mientras más invierten, menos pagan impuestos. A la ganancia que reinvierten, no le cobran los impuestos. Una manera de evadir y ensanchar los negocios. Por eso cada año están abriendo nuevas oficinas comerciales con inversiones de la propia ganancia. ¿A costa de quién? De los pobres. Los ricos no llevan dinero a los bancos. Los ricos van a los bancos a buscar dinero. Y el pobre chele a chele va ahorrando para si un día tiene un problema, tener dónde ir a buscar. Entonces, la sociedad dominicana o la sociedad capitalista está organizada al servicio de los que tienen capital. Lamentablemente, pero es así. Y esto en los servicios de salud es dramático. Es dramático. Cuando uno se encuentra con esta cifra, 260 millones de servicios han prestado las ARS, que es el tope máximo de gasto por cada afiliado incrementado, pero ¿cuál es el margen de la ganancia? Lo que declaran, hay que ver a que pudieran tener doble contabilidad. 800 millones en el año. Ahora, esto es dramático. Y entonces cuando Waldo Ariel Suero, desde el colegio médico, se pone la bata y dice, vamos para la calle, entonces quieren decir que Waldo es un guerrero, que Waldo es un levantisco, que solo piensa en piquetear, en demandar, en reclamar. Pero coñole, es que está presionado por una situación que es insostenible. El caso de los agrónomos, tenían ya 8, desde octubre para acá, en pie de lucha. Al final Danilo tuvo que reconocer que había que aumentar el salario de los agrónomos a 35,000 pesos. Ahora se colocan por encima de los médicos. Claro, son profesionales universitarios los dos. Unos son ingenieros agrónomos que tienen que velar por la producción de los alimentos que debe llegar a la mesa del consumidor. Y sin una adecuada papea no hay salud. Dicen que la salud entra por la boca. Entonces, son profesionales que su labor está relacionada. El maestro tiene que garantizar el pan de la enseñanza. Porque sin enseñanza, sin educación, sin cultura, no podemos hablar de libertad. No podemos hablar de democracia. Puede hablar de democracia una sociedad donde el ser humano no tiene que comer. La salud entra por la boca. Pero hay que ser culto para ser libre, sentenciaba el apóstol cubano. Entonces, la labor del maestro es una labor digna, es una labor apostólica, es una labor fundamental para la libertad, para la democracia, porque tiene que ver con la cultura, con la preparación del ser humano, con la formación del ser humano. Pero ¿y la labor del agrónomo, que tiene que velar por una buena producción, o del veterinario, que tiene que velar por una buena producción y por una producción de calidad para poder servir en la mesa productos inocuos, con calidad, que no vayan a contaminar o a dañar o a afectar la salud del ser humano? Y la labor del médico, fundamental, es el que tiene que salvar vidas. Entonces, tienen estos tres profesionales que entablar grandes jornadas de lucha para que el Estado y los empresarios les reconozcan un salario digno. No debe ser así, pero es. Porque la imperfección de nuestra democracia lleva a eso, lamentablemente. ¿Cómo es posible que médicos con su bata blanca tengan que ir a una huelga o a un piquete y uno ver cómo al presidente del colegio médico en un momento dado, al doctor Waldo Ariel Suero, lo sacaron esposado policías del hospital La Altagracia, de la maternidad La Altagracia, como si él fuera un delincuente, simple y sencillamente porque estaba reclamando mayor inversión pública del Estado en los hospitales?
Y cuando ocuparon ese hospital, la maternidad de la Altagracia, es porque en una cama normalmente habían 8 parturientas. Y ya ahí los galenos no estaban reclamando simplemente el salario para ellos. Estaban reclamando del Estado inversión social en el área de la salud para no tener 8 parturientas en una sola cama. ¿Y qué cama? La mujer atravesada, otra en el pasillo, en el piso, dando a luz. Y a un profesional de la salud que representa a todos los profesionales de la salud, en tanto es presidente del Colegio Médico Dominicano, le dan ese trato. Y el presidente de la República en esa ocasión, lo era creo que Leonel Fernández, sí, Leonel Fernández, ni se inmutó. No destituyó al jefe de la policía que permitió eso, que lo ordenó, porque esos policías no fueron por su cuenta a sacar a Waldo Ariel Suero esposado y golpearlo, vejarlo. Y después en el propio Colegio Médico Dominicano también lo golpearon, a él y a otros colegas de él, dirigentes del gremio. O cuando el doctor, el cardiólogo, Fulgencio Severino, director de la unidad de cardiología del Seguro Social del Salvador B. Gutiérrez, un científico respetable, se apersonaron al Congreso Nacional, año 1998, 1999, cuando estaba en discusión la ley de seguridad social, que los médicos querían ser escuchados sobre el tema de la discusión de la ley. También le entraron a palo, a macanazo. Entonces, una sociedad con esa característica, donde tenemos a policías que deben garantizar el orden, dándole palo a los médicos, a los que tienen que velar por la salud del ciudadano. Esto es una sociedad y una democracia degradada. Y los entes políticos que son profesionales, porque Leonel Fernández es un hombre que sabe conceptualizar. Profesor de la Universidad Autónoma en su momento. Danilo Medina, egresado de la Universidad Autónoma y de INTEC, según se ha dicho, del área de economía en una y del área de la ingeniería en otra. Entonces, son entes preparados. El propio Hipólito Mejía, agrónomo, bien formado, empresario de éxito en el área de la agricultura. Y además fue ministro de Agricultura también, de mucho éxito. ¿Cómo es que en su condición de presidente permiten vejámenes a profesionales como los médicos, como los maestros, como los agrónomos? No, por Dios. Hay una quiebra en el orden moral, en el orden de la institucionalidad, en el marco del respeto. Hay que llegar a esos extremos. ¿Por qué no oír a los médicos cuando tienen un reclamo X? ¿O a los agrónomos? ¿O a los maestros? No hay ni siquiera que llegar al extremo de negarle sus reivindicaciones o sus derechos. Y muchas veces llegan al extremo de ni siquiera oírlo, de no sentarse a conversar con ellos. Y si van a protestar con todo el derecho, hay que respetarlo. Entonces, ¿cómo hablar de salud en una sociedad como la nuestra, con esta característica? No solo es el golpeo con salarios miserables, es el golpeo a los médicos que tienen que trabajar en condiciones infrahumanas, en centros de salud públicos que no tienen ni siquiera los equipamientos del lugar. Y aquí se han conocido los casos en que equipos médicos de un valor millonario, de un costo millonario, se dañan en las aduanas o en unos furgones. Esa es la democracia que tenemos. Por Dios. Es decir, podemos hablar de civilización, podemos hablar de modernidad o de posmodernidad. Aquí se está hablando hoy hasta de la posverdad. Es decir, en los discursos nosotros estamos más adelantados que los más adelantados. Por eso hablamos de tantas cosas, tantos términos bonitos. Percepción, posverdad,
posdemocracia, posmodernidad. Y en la práctica, estamos en los tiempos de los taparrabos. Estamos viviendo una época de inhumanidad. Es decir, en una sociedad humana deshumanizada. Y deshumanizada por una clase política vulgar, corrupta, perversa. Porque si yo comprendo estos fenómenos sociales, políticos, institucionales, si yo comprendo la importancia del magisterio de un profesor, o del magisterio de un médico, o del magisterio de un agrónomo, ¿cómo no lo va a conocer don Hipólito Mejía, don Danilo Medina o don Leonel Fernández, que son personas que han estudiado mucho más que yo, que conocen más países que yo? ¿Cómo no lo van a conocer? Claro que sí. ¿O cómo no lo pudo conocer Jorge Blanco o Balaguer en su momento? Gente muy preparada, intelectuales, abogados, ilustrísimos. Pero se dejan arrastrar o terminan arrastrados en la perversión de la política, en la perversidad política. Y así no puede ser. Sin embargo, Antonio Guzmán, que no tuvo la escuela ni de Balaguer, ni de Jorge Blanco, ni de Hipólito, ni de Leonel, ni de Danilo, tuvo mucho mayor humildad que ellos. Tuvo mayor comprensión que todos ellos de los problemas, de los fenómenos de la sociedad. Y sin embargo, otro que se formó, que tuvo formación, Jacobo Magluta, en un momento en que los choferes hacían un reclamo por el alza de la gasolina, mandó a darle candela en un tono airado. Sencillamente, nuestra sociedad no anda bien. Hay que cambiar muchas cosas en la sociedad dominicana. Y todo esto lo traigo a cuento, a colación, por el tema de salud. Cuando me encuentro en una misma página del periódico de hoy con dos noticias contrapuestas. Esta del Colegio Dominicano, del Colegio Médico Dominicano, que dice que tienen salario de 18,000 pesos en los centros privados. Centros privados donde tienen que trabajar como esclavos, amanecer pito a pito por 18,000 pesos. Y a lo mejor no les garantizan ni siquiera la cena, o el agua fría, o un jugo, o un mueble cómodo donde puedan echar una pavita en un momento determinado que no haya afluencia de pacientes. Y apenas le pagan 18,000 pesos. Pero en esa misma página arriba aparece la información contraria. La ganancia de las intermediaciones de salud. Increíble. Increíble. Ahí aparece, acá, en este recuadro, la ganancia. Prácticamente 800 millones de pesos en un año. Mire el dato ahí. Creo que es este. 793 millones de pesos en el año. No, por Dios. Y así se puede hablar de salud en la República Dominicana, cuando la salud no es más que un negocio. Usted toma el caso de la Plaza de la Salud, construida con fondos del Estado. Eso debe ser un hospital público modelo. Lo entregan a un patronato y los costos de los servicios ahí. Vaya a hacerse un chequeo ejecutivo. Le cobran 45,000 pesos. ¿Y cuáles son los costos en términos de reactivo que puede tener un chequeo ejecutivo? A lo mejor no llega a 7,000 pesos los costos. Cobran 45,000 pesos por un chequeo ejecutivo. Y vaya allí con una dolencia o con un problema especializado. Lo dejan morir, como dejaron morir a Claudio Camaño Grullón. Lo de Claudio se conoció porque era un hombre público. Y los pobres de solemnidad que entran a un hospital después de un accidente, que lo llevan, porque no son ellos los que van, lo llevan prácticamente entre la vida y la muerte. No tienen una tarjeta de crédito, no tienen un buen seguro. Lo despachan. Lo despachan. Es un sistema inhumano. Porque el negocio en el mundo capitalista está marcado por esa particularidad de la inhumanidad.
Solo importa el Dios dinero. Por eso se ha dicho, quien nada tiene, nada vale. Quien nada tiene, nada vale. Es una expresión de perversidad, aunque es una realidad. Eso hay que cambiarlo. ¿Y hay que cambiarlo desde dónde? Desde el Estado, que es el ente que dirige la nación, que traza política, que maneja los fondos que aportan los ciudadanos de a pie, porque cada vez que uno va a un supermercado a comprar, uno está pagando impuestos. Cuando uno tiene un teléfono, está pagando el 28% de impuestos de la factura del teléfono. ¿Y a dónde va eso? Al Estado, al gobierno. Pero además, esas empresas telefónicas que cobran carísima la factura, tienen ganancias y tienen que pagar un impuesto por esa ganancia al Estado, además del 28% que va directo al Estado. Lo que se ganan los empresarios, a eso también hay una carga impositiva. Pero cuando uno va y compra un accesorio, ese pequeño empresario que te vende el accesorio tiene que pagar impuesto al Estado. Es decir, por todo hay impuestos y eso va al Estado. Y son esos fondos para elaborar política, para hacer inversión de carácter social. Pero nos vamos deshumanizando en esta sociedad. Y vienen todos los problemas que se van acumulando. Por eso entonces, en un momento dado tiene que irrumpir desde el corazón del pueblo un movimiento que ahora tiene el color verde, el de la esperanza. En otro momento simplemente tiene un color marrón porque barre con todo. Y lo importante o lo más trascendente no es barrer con todo, porque cuando se barre con todo también se causa daño. Pero son daños que lo provocan los de arriba, en el orden político y empresarial, porque van arrinconando a la sociedad. Y cuando hay movimientos violentos que producen daño, hay daño a la propiedad, que al fin y al cabo son bienes del pueblo, aunque estén en manos de un empresario, porque son bienes del país. Y no es conveniente para ninguna nación un movimiento marrón, en el sentido de que lo barre todo. La destrucción afecta a todos en una sociedad. Y ese no puede ser nunca el camino. Pero a veces al pueblo lo acorralan y no tiene de otra que actuar desde la expresión misma de un movimiento marrón. Es decir, que barre con todo. Y digo marrón porque cuando deforestamos lo que vemos es un escenario sombrío, así de color marrón, de color tierra. Entonces, ese no debe ser nunca el camino. Bueno, gracias por soportarnos ahí con estos comentarios desde la perspectiva de la salud, pero que lo de la salud no está lejos de lo que pasa en la sociedad. Una cosa va concatenada con la otra. Por eso decíamos, la labor del magisterio, de la docencia, va concatenada con ese magisterio del agrónomo y con ese magisterio del médico. Los tres se aunan para trabajar por la salud física, la salud que entra por aquí, la salud espiritual, que es la salud del conocimiento. Así que hasta mañana, cuando tendremos otra entrega de Voz para el Cambio. Muchas bendiciones.